Cuando le conté a mi roomie que habían arrestado a su novio por golpear a alguien, me respondió: ¿Tú crees que lo voy a dejar nomás porque está enfermo? Eso no es una enfermedad, Madison. Es agresión, le dije mientras la veía ahí, agarrada de la mano de Jake en nuestro depa, a pesar de que él salió bajo fianza esa misma mañana por golpear a un bartender. Madison puso los ojos en blanco y jaló a Jake para adentro, aunque ya le había dejado claro que no podía volver a entrar. No sabes nada de salud mental. El manejo de la ira sí es un problema real. Me salió como si ella fuera doctora y Jake se reía a sus espaldas. Hailey, nuestra otra roomie, salió de su cuarto y en cuanto vio a Jake, se echó para atrás. Madison, ¿qué hace él aquí? Ya votamos. No puede pasar, le recordó. Madison se rió, se acomodó en el sillón y jaló a Jake con ella. No pueden discriminarlo por una condición médica. Eso es ilegal, decía mientras Jake subía los pies a nuestra mesa y tiraba los libros de Hailey. Además, ya le quitaron los cargos. Soltó. Pero yo sabía que era mentira porque revisé los registros esa misma mañana. No es cierto. Tiene audiencia el martes, le respondí. Y Madison solo agitó la mano, como si nada. El bartender lo provocó al dejar de servirle. Eso también es agresión, insistió. Jake, encantado, remató. Sí, amor. Él me prendió la mecha al no servirme. Me miró feo. Hay gente cerrada con las discapacidades invisibles. Saqué el cel para enseñarle el reporte policial real. Le rompió la nariz y le dio una conmoción. No es discapacidad, es violencia. Madison me quitó el teléfono y borró el archivo. Ya deja de andarle echando tierra a la gente con discapacidad. ¿También te irías contra alguien con diabetes? Por fin Hailey se atrevió. También tiene una restricción de su exnovia, dijo. Madison me miró como si acabara de confirmarle su punto. ¿Ves? Otra que no soportó salir con alguien enfermo. Qué feo estigma, dijo toda indignada. Jake se recostó más, adueñándose del sillón. Mi ex también me tenía fobia. Llamó a la poli solo porque tuve un episodio. Soltó. Madison le acarició el brazo toda protectora. La violencia es solo un síntoma, como estornudar o toser. Yo no lo podía creer. Ese tipo había aventado a su ex por las escaleras. Madison se levantó ya enojada. No lo hace a propósito. Su condición hace que a veces pierda el control. Se fue a la cocina muy oronda a prepararle de comer, usando nuestras cosas. ¿También vas a criticar a alguien con Tourette por decir groserías? Jake la siguió, abrió el refri y se sirvió el lunch de Hailey, el que estaba bien marcado. Se ve bueno, gracias, dijo antes de comérselo directo del tupper. Jake, eso es mío, le reclamó Hailey, pero ni caso le hizo. Madison todavía le acercó más comida. Tiene que mantener estable el azúcar o le dan episodios. Nos lanzó una mirada como de mamá regañona. Si fueran tantito empáticas entenderían. En ese instante, la vecina, la señora Coleman, tocó la puerta. Tenía 75 años y vivía sola en el departamento de al lado. Abrí y la vi toda nerviosa. ¿Otra vez está ese muchacho aquí? ¿El que estaba gritando la semana pasada?, preguntó. Antes de que yo pudiera decir algo, Jake se puso detrás de mí. ¿Algún problema, señora? La pobre hasta retrocedió. Por favor, no dejen que se acerque a mi depa. Tengo miedo. Madison se metió en la plática. ¿Cómo se atreve a discriminarlo? Él está enfermo. La señora Coleman estaba confundida. ¿Enfermo? Amenazó con tirar mi puerta solo porque la tele estaba fuerte en la tarde. Madison sacó la cátedra. Eso es un síntoma de su trastorno. Los ruidos fuertes lo alteran. Jake le sonrió de una forma que la espantó más. Debería ser más considerada con las discapacidades, le dijo. La señora Coleman se fue lo más rápido que pudo a su departamento y escuché cómo le ponía doble seguro. Madison se me fue encima. Mira lo que hiciste. Ahora todo el edificio está contra él. Empezó a quitar mis cosas de la pared. Esto tiene que ser un lugar seguro para Jake, dijo, y aventó mis fotos a una caja. Eso le puede detonar un episodio. Hailey agarró su bolsa. Hoy me voy con mi novio. Esto ya fue suficiente. Madison se le paró enfrente. ¿También nos vas a dejar solo porque Jake está enfermo? ¿Y si tuviera cáncer, también lo correrías? Hailey la empujó. El cáncer no le deja el ojo morado a la gente, Madison. Cuando se fue, Madison se puso peor. Jake se va a venir a vivir aquí. Necesita un ambiente sano para recuperarse. Me reí, pero no tenía gracia. ¿Recuperarse de qué? Él no está enfermo, es violento. Jake se paró de golpe con los puños apretados. ¿Me estás diciendo violento? Madison se interpuso. No lo provoques, sabes que no aguanta. Así como si me pegaba fuera mi culpa. Si me toca, le hablo a la policía. Jake se fue acercando cada vez más. Creo que la que necesita medicina eres tú, dijo burlón. Madison lo miró con cara ilusionada. Tienes razón, amor. Seguro ella también está enferma, pero no lo sabe. Me miró toda preocupada. Ese coraje es síntoma. Checa eso, por tu bien. Justo en ese momento entró Rick, el casero. Ya le había avisado y abrió con su llave. Jake Hoffman, ni apareces en el contrato y aquí no eres bienvenido. Sacó el celular amenazando con marcar. Madison pasó de llorar a hacer pancho en un segundo, aferrada al brazo de Rick. Jake se quedó en el sillón, pero se veía tenso, listo para brincar. Rick se zafó y empezó a marcar enfrente de todos. Madison lloraba. Gritaba que Jake no tenía a dónde ir y que el estrés era malo para su condición, repitiendo, es una persona vulnerable, como si así Rick lo fuera a dejar quedarse. Rick terminó de marcar y llevó el teléfono a la oreja. Jake se levantó despacio, los puños apretados, mirando fijamente a Rick, sin parpadear. Un silencio pesadísimo.
Nadie se movió, ni respiramos. Me dio un escalofrío. Al final, Jake fue hacia la puerta como si se fuera porque él quiso, no porque lo corrieran. Se paró junto a mí, tan cerca que me dio asco el aliento a cerveza. Se inclinó y me susurró al oído, apenas audible: esto no se queda así. Luego salió y azotó la puerta tan fuerte que hasta tembló lo que quedaba colgado en la pared. Madison salió hecho una furia tras él, pero Rick le bloqueó el paso. Ella gritaba y quiso empujarlo, pero Rick ni se inmutó, bien firme. Guardó su celular y la miró con una cara que decía todo. Decepción total. Le dijo que estaba rompiendo el contrato, porque había dejado que Jake se quedara ahí, y que si él volvía a aparecer aunque fuera una sola vez, Rick iba a empezar el proceso para sacarla del departamento. Madison pasó de estar llorando a ponerse furiosa en un segundo. Empezó a gritar sobre discriminación, discapacidades y demandas, diciendo que iba a llamar a un abogado y demandar a Rick para quitarle todo. Rick solo negó con la cabeza y se fue, y cuando la puerta se cerró detrás de él, Madison se volteó a verme con una mirada que me obligó a retroceder. Me dijo que todo era mi culpa, que yo había destruido su relación y la recuperación de Jake, y que ahora él tal vez nunca se mejoraría. Su voz iba subiendo de tono hasta que terminó gritando. Luego se fue hecha una furia a su cuarto y azotó la puerta tan fuerte que algo se cayó de la pared del pasillo. Enseguida la escuché hablando por teléfono. Su voz se oía ahogada detrás de la puerta, pero alcancé a distinguir el nombre de Jake y frases como «regresa», «cuando él se vaya», y «lo vamos a arreglar». Yo traía las manos temblando cuando saqué el celular y le escribí a Hailey, contándole todo lo que pasó con Rick, que Jake se había ido y que Madison había perdido el control. Hailey me contestó rapidísimo, menos de un minuto después, diciéndome que iba a quedarse en la casa de su novio por el resto de la semana, o tal vez más tiempo, que no se sentía para nada segura regresando mientras Madison estaba así de mal, y con Jake amenazando con volver. Le dije que la entendía, que ni al caso la culpaba, pero ahora yo me había quedado sola en el depa con Madison, que para acabarla de amolar, parecía que me quería matar. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta con seguro, y hasta empujé mi cómoda para atorarla, aunque pesaba un montón y casi no la podía mover. Al final la dejé bien puesta. Me senté en la cama a tratar de hacer tarea, pero no lograba concentrarme porque cualquier ruidito me ponía de nervios. Escuchaba a Madison moviéndose por el departamento. La oí en la cocina, la oí caminando por el pasillo. Intenté dormir como a la medianoche, pero me despertaba hasta con los tronidos del edificio. Un coche pasando, pasos de Madison. Como a las 3 de la mañana escuché que se abría la puerta de la entrada, y el corazón se me quería salir del pecho. Oí la voz de Jake en la sala, hablando bajito con Madison. No les entendí lo que decían, pero reconocí la voz de Jake al instante. Me quedé tiesa en la cama, sin atreverme a moverme ni a respirar. Se quedaron moviéndose allá afuera y sentí que pasó una eternidad. Al final, seguro me ganó el sueño de puro cansancio, porque la próxima vez que me di cuenta, ya estaba entrando la luz del día por la ventana. Moví la cómoda lo más quedito que pude y abrí poquito la puerta. Caminé en puntitas por el pasillo y me asomé a la sala. Jake estaba dormido en el sillón, con Madison acurrucada a su lado. Todos mis libros que había dejado en la mesa estaban tirados en el piso. Fui a la cocina y abrí el refri. Todo lo que Hailey y yo habíamos marcado con nuestros nombres ya no estaba. Los trastes vacíos estaban en el fregadero, y Jake y Madison se habían terminado todo. Saqué el celular y tomé fotos de Jake dormido en el sillón, asegurándome de que se viera la hora para comprobar que eran las 7 de la mañana. Después tomé fotos del refri vacío y del desastre en la sala. Le mandé todo a Rick con un mensaje diciendo que Jake sí había regresado anoche y llevaba horas aquí. Rick contestó rapidísimo, menos de 10 minutos después, diciendo que ya venía para acá, esta vez con la policía. Regresé a mi cuarto y me vestí lo más rápido que pude. Escuché que Madison y Jake empezaban a despertar y cada vez hablaban más fuerte. No salí hasta oír que tocaban la puerta. Abrí mi puerta justo cuando vi a Madison levantarse de golpe del sillón. Rick estaba en la entrada junto con un policía uniformado, cuyo gafete decía Conway. Rick le señaló a Jake y le dijo al oficial Conway que él era la persona que no debía estar ahí. Madison empezó a hablar rapidísimo, diciendo que Jake acababa de llegar hacía 5 minutos y que justo lo iba a correr. El oficial Conway me miró y yo le enseñé el celular con las fotos donde se veía la hora y que ellos ya llevaban ahí más de una hora. Conway le preguntó a Madison si entendía que le estaba mintiendo a un policía. Madison se quedó blanca. Jake se paró e intentó irse como si nada, pero el oficial se le puso enfrente y le pidió que esperara. Conway sacó su radio y dio el nombre de Jake. Todos nos quedamos ahí parados en un silencio espantoso, mientras Conway recibía la respuesta. Al fin, se escuchó la voz del despacho diciendo algo sobre una violación de libertad condicional. Conway vio a Jake y le dijo que estaba incumpliendo sus condiciones al estar en el departamento, después de que Rick lo había prohibido el día anterior. Jake quiso alegar, pero Conway ya iba sacando las esposas. Le pidió que se diera la vuelta y pusiera las manos atrás. Jake volteó a ver a Madison como esperando que lo salvara, pero ella solo se quedó ahí, como congelada. Conway le puso las esposas ahí mismo en la sala mientras le leía sus derechos. Madison se me fue encima con las manos estiradas tratando de agarrarme la cara, pero Conway se interpuso y la agarró de los hombros. Ella forcejeaba, gritando que yo era un monstruo que no tenía ni idea de lo que era una emergencia médica de verdad. Estaba roja y llorando.
Gritaba que Jake necesitaba tratamiento, no la cárcel. Conway le advirtió que si no se calmaba también iba a tener que detenerla. Madison seguía gritándome que yo estaba echando a la cárcel a una persona inocente y enferma, y que era la persona más capacitista que había conocido en su vida. Jake, aún esposado en la puerta, nos miraba con una sonrisa bien rara, como si al final le gustara ver que Madison seguía defendiéndolo. Al final el oficial Conway tuvo que empujar a Madison para obligarla a sentarse en el sillón, advirtiéndole que si seguía así, también se la iba a llevar por interponerse con la policía. Madison terminó desplomándose en el sillón, llorando y diciendo a gritos que todo era mi culpa. Rick estaba cerca de la puerta, incómodo pero firme. El oficial Conway sacó a Jake del departamento, y alcancé a escuchar que le decía a Madison que la quería, y que todo iba a estar bien. Madison alcanzó a gritarle que también lo quería y que lo iba a esperar. Cuando se cerró la puerta, todo se quedó en silencio. Solo se oían los sollozos de Madison. Rick sacó un papel doblado de su saco y caminó hacia Madison, que seguía sentada en el sillón, y le dijo que eso era un aviso formal de incumplimiento de contrato, que tenía 48 horas para demostrar que Jake no iba a volver o la iban a desalojar de inmediato. Madison, con el rímel todo corrido, le arrancó el papel de la mano, lo leyó como 5 segundos y luego lo rompió en pedazos para aventárselos a Rick. Los papeles se cayeron al suelo entre los dos. Rick seguía calmado y le dijo que eso no cambiaba nada, que tenía copias y que iba a entregarlas a la administradora del edificio. Madison se levantó y se le puso enfrente, reclamándole que no podía hacerle eso. Rick dio un paso atrás y le recordó que había roto el contrato varias veces por tener a alguien no autorizado viviendo ahí, a pesar de que ya le habían advertido. También le recordó que Jake había amenazado a otros inquilinos y puesto en riesgo la seguridad del edificio. Madison le gritó que estaba discriminando a Jake por su discapacidad y que pensaba demandarlo a él y al edificio. Rick solo negó con la cabeza y le dijo que el aviso seguía en pie y que tenía 2 días para resolver. Me volteó a ver y me preguntó si estaba bien. Yo le dije que sí con la cabeza, aunque en realidad no me sentía nada bien. Me dijo que le marcara si pasaba cualquier otra cosa y se fue del departamento. Apenas se cerró la puerta, Madison se me echó encima diciéndome que había arruinado todo y destruido la única relación en la que alguien de verdad la entendía. No le contesté porque sabía que nada de lo que dijera iba a cambiar su forma de ver las cosas. Se fue a su cuarto y cerró la puerta tan fuerte que uno de los cuadros del pasillo se cayó. Me quedé en la sala viendo los pedazos rotos de la notificación de violación de contrato regados por el piso. Me temblaban las manos y supe que necesitaba hablar con alguien. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me senté en la cama. Saqué el celular y llamé a mis papás. Mi mamá contestó rapidísimo y me preguntó si estaba bien, porque normalmente le escribo en vez de llamarle. Le conté todo, lo que había pasado, que arrestaron a Jake, que Madison perdió totalmente la cabeza y lo del aviso de desalojo. La voz de mi mamá se notaba súper preocupada y me dijo que me regresara a la casa ya, que podía acabar el semestre en línea y que ahí ya no era seguro para mí. Le expliqué que solo me faltaban 2 meses y que mis clases eran presenciales, que no podía dejar todo así nada más. Mi mamá empezó a llorar y dijo que no iba a poder dormir sabiendo que yo estaba en peligro. Mi papá agarró el teléfono y aunque él sonaba más calmado, también me di cuenta de que estaba muy preocupado. Me empezó a preguntar por el historial de Jake y la orden de restricción de la exnovia. Le conté todo lo que sabía, incluso que Jake había empujado a su ex por las escaleras, rompiéndole el brazo. Mi papá se quedó callado un momento y luego me dijo que yo también tenía que pedir una orden de restricción contra Jake. Me explicó que Jake ya me había amenazado y que tenía un patrón de violencia contra mujeres, así que necesitaba protegerme legalmente. Yo nunca había pensado en una orden porque Jake estaba en la cárcel, pero mi papá me dijo que al final iba a salir y podía buscarme por haberlo denunciado. Eso me hizo sentir horrible porque sabía que tenía razón. Mi papá buscó la información del juzgado en internet mientras seguíamos hablando y me dijo que podía pedir una orden de restricción temporal al día siguiente, en la mañana. Me aseguró que me pagaba un abogado si hacía falta, pero que en el juzgado siempre hay gente que te ayuda a llenar los papeles. Tomé nota de la dirección y los horarios. Me hizo prometerle que iría en cuanto amaneciera y que no soltara el celular y lo mantuviera con batería todo el tiempo. Mi mamá volvió al teléfono y me suplicó otra vez que me fuera a la casa, pero le dije que iba a estar bien y que la llamaría después de pedir la orden. Cuando colgué, me quedé sentada en la cama sintiéndome agotada, aunque todavía era temprano. Como a las 6 tocaron fuerte el timbre. Me asomé por la mirilla y vi a una pareja que no conocía parados en el pasillo. La señora se veía furiosa y el señor cansado. Abrí la puerta dejando puesta la cadena y les pregunté quiénes eran. De inmediato la señora empezó a gritarme que yo era la roomie que mandó a Jake a la cárcel. Me cayó el 20 que eran los papás de Madison. La señora empujaba la puerta, exigiendo entrar para decirme cómo había destruido la vida de su hija. El señor intentó calmarla, pero ella ni lo peló. Terminé quitando la cadena y abrí porque si no, iban a hacer más escándalo afuera. La señora se metió empujándome y el señor pasó detrás de ella, con cara de pena. Madison salió corriendo de su cuarto, llorando, directa con su mamá, que la abrazó diciendo que todo era un horror y que yo había destruido sus vidas. El papá de Madison se quedó junto a la puerta y me hizo un gesto con la cabeza, claramente apenado. La señora seguía gritando que Jake era una buena persona con un problema de salud y que yo había logrado que lo trataran como delincuente. Le respondí que Jake sí había cometido delitos porque agredió a alguien y violó la libertad bajo fianza. Eso solo hizo que la señora se pusiera peor, sacando 1000 razones de por qué según ella yo estaba equivocada respecto a Jake. Por fin, el papá de Madison intervino y pidió hablar conmigo a solas. Su esposa le echó una mirada matadora, pero igual aceptó y me llevó a la cocina.
Cuando estuvimos lejos, el señor cambió totalmente de actitud. Se le veía cansado y muy preocupado. En voz baja me dijo que sentía mucho que su esposa e hija me estuvieran haciendo pasar por todo esto. Me confesó que llevaba meses angustiado por la relación de Madison con Jake, pero que nadie le hacía caso. Me contó que Jake controlaba a Madison y la había ido aislando de sus amigos, y que él había intentado abrirle los ojos sin éxito. Me dijo que su esposa creía que Jake solo era intenso y malentendido, pero que él sabía que la cosa era mucho más grave. Me pidió que tuviera paciencia, que de verdad querían ayudar a Madison a ver las cosas claras. Me contó que pensaban buscarle terapia y ayudarla a entender que Jake era un peligro. Le agradecí y le expliqué que Madison tenía solo 48 horas para demostrar que Jake no regresaría, porque si no la iban a desalojar. El señor se notaba muy preocupado, pero me dijo que lo entendía y que iba a hacer lo posible por ayudarla. Regresamos a la sala, donde la señora seguía diciéndole a Madison que todo se iba a arreglar y que Jake obviamente la amaba. Escuché que le decía que hay hombres con mucho carácter, que solo necesitan una mujer comprensiva, capaz de entender su forma de ser. Le aseguraba que si Jake estaba tan mal por todo esto, era porque de verdad le importaba. Madison solo asentía, limpiándose las lágrimas. Su mamá siempre le decía que solo las mujeres débiles no aguantan a hombres como Jake, pero que Madison era suficientemente fuerte para ver más allá de su manera brusca y encontrar lo bueno en él. El papá de Madison quiso interrumpir diciendo que ese no era buen consejo para una relación, pero su esposa lo cayó de inmediato con la mano. Luego le contó a Madison que su propio papá también tenía un mal genio cuando se casaron, pero que ella aprendió a sobrellevarlo, y ahora tenían un matrimonio increíble. El papá de Madison se puso rojo y le dijo que eso no era cierto, que estaba inventando las cosas. Pero la mamá de Madison ni caso le hizo, y siguió diciéndole a su hija que el verdadero amor es aceptar los defectos del otro. Le advirtió que si dejaba a Jake justo en ese momento, cuando más la necesitaba, se iba a arrepentir toda su vida. El papá de Madison alzó la voz diciendo que Jake era violento y peligroso, y que Madison tenía que alejarse de él. Entonces su mamá se volteó y le reclamó que estaba exagerando y que no sabía cómo son las relaciones hoy en día. La discusión entre los papás de Madison fue subiendo de tono hasta que su papá dijo que ya era hora de irse. Cuando se salieron del departamento, se quedó un silencio absoluto. Madison se fue directo a su cuarto sin siquiera mirarme. La escuché moviéndose allá adentro, abriendo y cerrando cajones. Como una hora después, salió con una maleta enorme llena de ropa. Nos dijo que se iba a mudar con una amiga de Jake, porque todos la habíamos hecho sentir incómoda en su propia casa. Le pregunté con cuál amiga y nada más me contestó que eso no importaba, porque mínimo esas sí entendían lo que estaba pasando Jake. Aseguró que iba a seguir pagando su parte de la renta, pero que ya no iba a vivir allí. No intenté detenerla. La verdad me sentí aliviada de que se fuera. Tomó unas cosas más del baño y la cocina y luego se dirigió a la puerta. Antes de salir, se dio la vuelta y me dijo: "Algún día te vas a arrepentir cuando entiendas lo que hiciste". Y se fue. Y escuché sus pasos bajando por el pasillo. Cerré la puerta con llave detrás de ella y me quedé ahí parada, con una mezcla extraña de alivio y preocupación. Por un lado me sentía mejor porque ya no estaba. La tensión ya era insoportable. Pero por otro me daba miedo que ahora se fuera a vivir con las amigas de Jake, que seguramente pensaban igual que ella. Le mandé un mensaje a Hailey para avisarle que ya se había mudado Madison y que era seguro regresar. Contestó en pocos minutos y me dijo que llegaría en una hora más o menos. También le llamé a Rick para contarle lo que había pasado y preguntarle si podíamos cambiar la chapa. Rick me dijo, por supuesto, que al día siguiente temprano iba a traer cerraduras nuevas para la puerta principal. Me preguntó si Madison se había llevado su llave. Le respondí que no estaba segura, pero que seguramente sí. Dijo que de todos modos iba a cambiar las cerraduras para que estuviéramos tranquilas. Cuando Hailey regresó esa noche, se notaba el alivio en su cara cuando vio que Madison de verdad ya no estaba. Pasamos la tarde platicando de todo lo que había pasado y haciendo planes para las próximas semanas. Hailey incluso sugirió que tal vez el roomie de su novio podía agarrar el cuarto de Madison si ella ya no volvía. Le platiqué sobre la orden de restricción que quería tramitar y me dijo que me iba a acompañar para apoyarme. Pedimos pizza y vimos pelis bobas para relajarnos, aunque yo no dejaba de pensar en Madison viviendo con las amigas de Jake y en lo que podría pasar cuando Jake saliera de la cárcel. Esa noche casi no pude dormir, aunque Madison ya no estuviera en el departamento. Al día siguiente, Hailey y yo fuimos en el coche al juzgado y llegamos justo al abrir. El edificio era antiguo, con techos altísimos y un montón de gente haciendo fila en las ventanillas. Encontré la oficina donde se piden órdenes de restricción y le expliqué a la señora que atendía que necesitaba una orden temporal contra una persona. Me dio un montón de papeles y me señaló unas sillas para que los llenara. Los formularios pedían muchísimos detalles sobre por qué necesitaba protección y qué tipo de amenazas había recibido. Escribí todo acerca de Jake amenazándome en el departamento y el patrón de violencia que tenía con su ex y con la bartender. Incluí la sentencia por agresión y la orden de restricción de su ex. La secretaria fue muy amable y revisó que mis papeles estuvieran bien llenados. Me explicó que ese mismo día un juez iba a revisar la petición y que, si la aprobaban, me darían una orden temporal válida por 2 semanas hasta la audiencia formal. Me indicó que esa orden se la entregarían directamente a Jake en la cárcel y que quedaría notificado de que no podía acercarse a mí. Estuve casi 2 horas esperando en la sala del juzgado antes de que llamaran mi caso. El lugar era frío y viejo, con sillas de plástico durísimas que me dejaban adolorida la espalda. Había otras personas llenando papeles o platicando bajito con sus abogados. Justo enfrente de mí había una señora que no paraba de llorar, mientras su abogada trataba de consolarla. Revisaba el celular cada rato, pero no tenía mensajes. Finalmente, un oficial abrió la puerta del juzgado
y llamó mi nombre junto con el nombre completo de Jake. Entré al juzgado, que era más pequeño de lo que imaginaba. Solo había unas bancas y el estrado del juez al frente. La jueza era una señora grande, de cabello entrecano y los lentes colgados en una cadenita. Me miró y me indicó una silla cerca del frente. Me senté y el oficial le entregó mis papeles. Ella fue revisando todo lento, apuntando cosas con su pluma. Su cara se fue poniendo más seria con cada hoja. Me miró por encima de los lentes y me pidió que me pusiera de pie y levantara la mano derecha. Juré decir la verdad y empezó a preguntarme por todo lo que me había pasado con Jake. Le conté sobre las amenazas en el departamento y cómo se me acercó con los puños cerrados. Le platiqué de la vez que lo encontré en el sillón, aunque Rick ya le había prohibido entrar, y cómo ni siquiera respetó el veto un solo día. Le expliqué lo de la orden de restricción de su exnovia y el tema de la agresión con la bartender. La jueza seguía tomando notas y me hizo preguntas bien específicas sobre fechas y horas. Me preguntó si Jake alguna vez me había puesto una mano encima. Le dije que no, pero que sí me había amenazado varias veces. Me preguntó si sentía miedo por mi seguridad y le contesté que sí, definitivamente sí. Todo el testimonio duró unos 15 minutos. Cuando terminé, revisó de nuevo mis papeles y volvió a leer el historial criminal de Jake. Negó un poco con la cabeza, estampó algo en los formularios y me miró diciendo que me iban a dar la orden de restricción temporal, que era efectiva en ese momento y válida por 2 semanas, hasta la audiencia formal. Me dijo que la orden se le iba a entregar a Jake directamente en la cárcel y que le iban a avisar que tenía prohibido acercarse a menos de 150 metros de mí, siempre. También me explicó que si llegaba a romper la orden, iba a meterse en más problemas legales. Le agradecí y solo asintió. Después, llamó al siguiente caso. Salí del juzgado sintiendo como si por fin me hubiera quitado un peso enorme de encima. Por lo menos, ya tenía algo oficial que me protegía, aunque fuera solo un papel. Tomé el mismo camino de siempre para regresar a casa. Por la calle principal, pasé la tiendita y la gasolinera. Ya estaba atardeciendo y todo se veía tranquilo, como cualquier otro día. Pero cuando llegué al estacionamiento de mi depa, luego noté que algo no andaba bien con mi coche. Me estacioné, me bajé y de inmediato sentí un nudo en el estómago. Alguien le había rayado los 2 lados con unas líneas profundas que cruzaron la pintura hasta el metal. En el lado del conductor habían escrito Soplona con letras enormes, y del lado del copiloto lo rayaron otra vez. Los rayones se veían plateados y todavía frescos sobre la pintura azul oscuro. Me quedé viendo mi coche sintiéndome fatal. Saqué el cel y le marqué al oficial Conway. Contestó al segundo tono y le expliqué todo. Me dijo, ahorita llego, dame 10 minutos. Me quedé afuera, tomando fotos de los daños desde todos los ángulos. Varias personas pasaron rumbo a sus depas y unos hasta se quedaron viendo el coche, pero nadie dijo nada. El oficial Conway llegó en su patrulla y se estacionó junto a mí. Se bajó, caminó alrededor del coche, revisó los rayones con cuidado y hasta él mismo sacó una cámara para tomar fotos. Me preguntó cuándo había sido la última vez que vi mi coche sin daños y le dije que en la mañana, cuando fui al juzgado. Lo anotó en su libreta. Después me preguntó si tenía alguna idea de quién pudo haber sido y le dije que seguro fue algún amigo de Jake, porque él seguía encerrado. Conway asintió y dijo que pensaba lo mismo. Luego me contó que a Jake ya le habían quitado la fianza porque rompió las condiciones cuando se apareció en mi depa. Seguía en el penal esperando su juicio por agresión, pero sus amigos estaban molestos por todo lo que había pasado, y alguno de ellos seguramente fue el que hizo esto. El oficial llenó un reporte de vandalismo y me dio una copia para el seguro. Me dijo que mejor buscara dónde estacionarme, tal vez por la parte de atrás o en otra calle. También me sugirió que cambiara mi rutina y que no saliera ni llegara siempre a la misma hora. Comentó que los amigos de Jake podrían estar checando mis movimientos y que mientras más difícil se las pusiera para adivinar dónde voy a estar, mejor. Le agradecí y me aseguró que iban a dar más rondines por ahí en las próximas semanas. Cuando se fue, entré a mi depa y cerré bien con llave. Me sentía súper expuesta y furiosa de que le hicieran esto a mi coche solo por defenderme. Esa noche no pude dormir otra vez, así que abrí la laptop y me puse a buscar información sobre Jake en internet. Escribí su nombre completo en Google y me salieron un montón de resultados. Los primeros eran notas de prensa sobre su arresto reciente por haber golpeado a un bartender. Seguí buscando y encontré sus redes sociales, aunque la mayoría las tenía en privado. Luego di con unos archivos judiciales de hace 2 años. Le di clic a uno y se abrió un PDF con la solicitud de orden de restricción que le había puesto su exnovia. Su nombre estaba borrado por privacidad, pero los detalles ahí estaban. Ella contaba que conoció a Jake en una fiesta y que al principio él era encantador. La invitaba a citas padres, le llevaba flores, parecía perfecto. Pero después de unos meses empezó a ponerse celoso y controlador. Revisaba su cel y se enojaba si hablaba con hombres, aunque fueran solo amigos. Se aparecía en su trabajo solo para asegurarse de que sí estaba ahí. Cuando ella quiso terminar con él, Jake lloraba, le pedía perdón y prometía cambiar. Ella le daba otra oportunidad. Todo iba bien 1 o 2 semanas y luego volvía a lo mismo. La violencia empezó de a poco. Primero la apretaba del brazo muy fuerte o la empujaba durante una pelea. Siempre se disculpaba después, culpando al estrés o problemas familiares. Hasta que una noche discutieron en la escalera del edificio de ella. Le pidió que se fuera y él la empujó tan fuerte que cayó por toda la escalera, terminando con el brazo roto en 2 partes. Tuvieron que operarla y ponerle clavos. El archivo venía hasta con fotos de sus heridas y me dieron ganas de vomitar. El brazo estaba en un ángulo raro y lleno de moretones. Arrestaron a Jake, pero él dijo que fue accidente y que ella se había tropezado. Su abogado argumentó que tenía problemas con el control de la ira y que necesitaba tratamiento, no cárcel. El juez le dio libertad condicional y lo mandó a clases de manejo de ira. La ex obtuvo una orden de restricción por 2 años,
pero ahí decía que ella se fue a otro estado para estar lejos de él. Leí todo 2 veces, tratando de asimilarlo. Esto no era algo raro. Jake ya lo había hecho antes y seguro lo haría otra vez. Seguí buscando y me apareció más información. Busqué a Jake en Facebook y encontré un grupo local que se llama Red de Citas Seguras, donde la gente alerta sobre personas peligrosas con las que han salido. Pedí unirme y me aceptaron en menos de 1 hora. Ahí busqué el nombre de Jake y encontré 3 publicaciones de 3 mujeres diferentes. La primera era de una chava que salió 6 meses con él y describió exactamente el mismo patrón de la ex. Primero atento, luego celos, luego violencia. Ella contó que Jake le pegó a la pared durante una pelea y le aventó el cel, rompiéndolo. Cuando quiso irse, él le bloqueó la puerta y no la dejó salir durante horas. Solo pudo escapar porque él se quedó dormido y ya nunca regresó. La segunda era de una chava que solo anduvo con Jake unas semanas. Al principio parecía a todo dar, pero luego se puso raro y súper posesivo de repente. Se apareció en su casa a las 2 de la mañana exigiendo saber dónde había estado. Cuando ella le pidió que se fuera, Jake le pegó una patada a la puerta tan fuerte que rompió el marco. Ella le habló a la policía, pero él se fue antes de que llegaran. Terminó con él por mensaje, y Jake le mandó cientos de mensajes amenazantes hasta que ella lo bloqueó. La tercera era de una chava que trabajó con Jake en un almacén. Dijo que Jake la invitó a salir, pero ella no aceptó porque tenía novio, y entonces él empezó a acosarla en el trabajo. Le hacía comentarios incómodos y la seguía hasta su coche. Cuando ella lo reportó con el supervisor, Jake fue despedido. Una semana después, le reventaron las 4 llantas en el estacionamiento del trabajo. No tenía pruebas de que hubiera sido Jake, pero estaba segura. Todas las mujeres contaban que él siempre justificaba su comportamiento diciendo que era por estrés o por problemas de salud mental. Coincidían en que Jake era alguien súper calculador y manipulador, nada impulsivo. Guardé capturas de pantalla de todas las publicaciones en una carpeta de mi compu. Al día siguiente, le mandé un correo a Constance Burnett, la fiscal encargada del caso de agresión de Jake contra el bartender. Encontré su correo en la página del juzgado y le adjunté las capturas de Facebook junto con los documentos judiciales de la exnovia. Le expliqué que yo era quien había pedido la orden de restricción más reciente en contra de Jake y que creía que debía estar al tanto de su historial. Le conté que Jake tenía un patrón de atacar mujeres y usar la violencia, siempre echándole la culpa a enfermedades o a que estaba estresado. Le aclaré que el caso del bartender no era algo aislado, sino parte de una larga cadena de comportamientos violentos. No esperaba una respuesta rápida, pero menos de 2 horas después ya me había contestado. Me agradeció por la información, diciendo que le servía muchísimo. Me comentó que las pruebas sobre conductas repetidas harían mucho más sólido el caso contra él. Para que procedan cargos por agresiones, la fiscalía debe comprobar que hubo intención, y tener ese tipo de antecedentes vuelve más difícil que la defensa alegue que fue un accidente o una crisis. Me dijo que mi evidencia demostraba que la violencia de Jake era planeada y recurrente, no algo impulsivo. Me preguntó si estaría dispuesta a declarar en el juicio si hacía falta, y le dije que sí sin pensarlo. Me lo agradeció otra vez, y me avisó que me contactaría conforme se acercara la fecha del juicio. A mí me dejó tranquila saber que por fin había hecho algo concreto para frenar a Jake. Esa misma tarde, me llegó un mensaje de Madison. Casi no lo abro, pero la curiosidad pudo más. Era un texto larguísimo y hecho bolas, donde me decía que yo estaba obsesionada con destruir a Jake y que necesitaba buscar ayuda para tratar mis problemas emocionales. Me acusaba de andar diciendo mentiras sobre él en internet y de intentar poner a todos en su contra. Decía que las verdaderas amigas apoyarían su relación, en vez de tratar de sabotearla. También salió con que yo estaba celosa porque no tenía novio y no soportaba verla feliz. Dijo que Jake estaba cada vez peor en la cárcel porque no le daban el tratamiento que necesitaba y que si algo le pasaba iba a ser mi culpa. Todo el mensaje era un drama total. Casi podía oír cómo su voz se ponía cada vez más alterada con cada frase. No le contesté. Le tomé screenshot al mensaje y lo agregué a mi carpeta de pruebas. Después se lo enseñé al oficial Conway cuando volvió a pasar por mi casa para ver cómo seguía. Lo leyó y me preguntó si Madison ya me había mandado otros mensajes amenazantes. Le dije que no, solo ese. Me dijo que probablemente no era suficiente para proceder legalmente, pero que guardara todo lo que me mandara por si acaso. Me sugirió bloquear su número, pero le contesté que prefería dejarlo abierto por si en algún momento mandaba algo más fuerte que pudiera servir como evidencia. Lo entendió y dijo que estaba bien. Unos días después, Hailey y yo tuvimos una cita con Rick en su oficina, que estaba al frente del edificio de departamentos. La oficina era chica y estaba llena de archiveros, con papeles por todos lados. Nos sentamos frente a su escritorio y sacó el contrato de Madison. Nos explicó que ella firmó un contrato anual con las 3 figurando como coarrendatarias, y por ley seguía obligada a pagar su parte de la renta, hasta que acabara el contrato dentro de 8 meses. Pero si ella dejaba de pagar, a Hailey y a mí nos iba a tocar cubrir su parte, o buscar a alguien más para reemplazarla. Rick nos contó que Madison ya había pagado la renta del mes antes de irse, aunque no sabía si seguiría pagando después. Nos sugirió ir buscando a otra roomie por si las dudas. Aclaró que quien fuera tendría que pasar su aprobación y una revisión de antecedentes. Hailey le preguntó qué pasaría si Madison regresaba y quería volver a vivir ahí. Rick dijo que legalmente podía hacerlo porque su nombre seguía en el contrato, pero que él ya había avisado por escrito que Jake tenía prohibida la entrada y que si Madison lo llevaba otra vez, podía iniciar un proceso de desalojo por violar el contrato. Dijo también que todo el trámite del desalojo tomaría como un mes y que durante ese tiempo, Madison seguiría siendo técnicamente inquilina. Todo era un enredo y nos traía vueltas
vueltas locas. Hailey y yo salimos de la oficina bien angustiadas, así que de inmediato publicamos un anuncio buscando nueva roomie, solo para estar prevenidas. Esa misma semana empecé a notar un carro que no reconocía estacionado afuera del edificio, un sedán verde oscuro con vidrios polarizados. La primera vez que lo vi fue el martes por la noche, llegando de clase. El miércoles en la mañana seguía ahí cuando salí a trabajar. El miércoles en la noche tampoco se movió, y el jueves en la mañana ya no estaba, pero por la tarde volvió. Le empecé a sacar fotos por la ventana, haciendo zoom hasta que pude captar bien las placas. Mandé las fotos al oficial Conway junto con un mensaje explicando que ese coche tenía días afuera de mi casa y en horarios extraños. Me contestó que iba a investigar de quién era el carro. Al rato me llamó para decirme que estaba registrado a nombre de un tal Derek Caldwell, que vivía al otro lado de la ciudad. Revisó sus antecedentes y vio que ya lo habían detenido 2 veces por agresión y una por drogas. También notó que Derek era amigo de Jake en redes y que habían trabajado juntos hace años. El oficial me dijo que seguramente Jake le había pedido vigilar mi depa para intimidarme o checar mi rutina. Me aseguró que iba a ir a hablar directamente con él para advertirle que se mantuviera lejos del edificio. Al día siguiente, Conway me avisó que ya había ido a la casa de Derek y que lo confrontó por estar casualmente estacionado tantas veces afuera de mi edificio. Derek fingió que solo iba a visitar a un amigo de la zona, pero el oficial le dejó claro que estacionarse varias veces frente al domicilio de alguien podía ser considerado acoso o incluso persecución, sobre todo porque tenía relación directa con Jake, que tenía una orden de restricción. Le advirtió que, si lo volvían a ver cerca, lo iban a arrestar. Según me dijo el oficial, Derek se puso nervioso y prometió que ya no se iba a acercar. Desde entonces, el carro no ha vuelto a aparecer por aquí. De verdad le agradecí que resolviera todo tan rápido. Pero aunque el carro ya no volvió a aparecer, ahora yo andaba paranoia. Cada vez que me acercaba a mi coche o llegaba tarde a la casa, no podía evitar voltear para todos lados, checando que nadie me estuviera siguiendo. Cambié mis horarios como me dijo el oficial Conway. Ahora salía y llegaba a horas diferentes. Tomaba rutas distintas y también empecé a estacionarme en diferentes lugares, nunca donde siempre lo hacía. Toda esta situación me tenía con los nervios de punta, siempre alerta. Ni en mi propio depa me sentía a gusto, porque no dejaba de pensar en Jake tramando venganza desde la cárcel y en sus amigos acá afuera, haciéndole el paro. Me fui a comprar un gas pimienta y lo traigo bien guardado en mi bolsa. Y siempre antes de salir, reviso que mi celular esté cargado por si ocupo pedir ayuda. La neta siento que vivo con miedo y lo odio. 3 días después fue la audiencia de la fianza de Jake en el tribunal del centro. Me senté hasta atrás, con las manos apretadas en el regazo, tratando de disimular que el corazón se me quería salir del pecho. El lugar tenía unas bancas de madera que rechinaban horrible cada vez que alguien se movía, y las luces fluorescentes hacían todo ver medio triste y frío. Jake entró con el uniforme naranja y las manos esposadas al frente. Volteó a ver la sala y por un segundo nos cruzamos la mirada justo cuando el alguacil le señaló que se sentara con su abogado, Marshall DeWitt. Marshall era chavo, de unos 30, traía lentes y un traje que se veía grande para él. Revolvía papeles en una carpeta, mientras Jake no quitaba la vista del frente, mordiéndose la mandíbula. La fiscal, Constance Burnett, estaba en la mesa de enfrente organizando sus papeles. Era mayor, unos 50, con el cabello gris recogido en un chongo apretadísimo y con una actitud directa que, la verdad, me hacía sentir un poco más tranquila. Luego entró el juez. Todos nos paramos y después nos indicó sentarnos. Era un señor afroamericano ya grande. Usaba lentes para leer y se le notaba el cansancio, como si ya hubiera visto 1000 casos iguales. Constance fue la primera en hablar y explicó por qué Jake tenía que quedarse encerrado. Contó que rompió las reglas de su fianza al presentarse en mi departamento después de que Rick le prohibió la entrada. También mencionó varias cosas de su historial intimidando testigos. Habló de la señora Coleman y cómo Jake la amenazó frente a varias personas. No faltó el tema de la orden de restricción de su exnovia, ni el cargo de agresión al bartender, y dijo que Jake era un peligro real para la comunidad y para cualquier testigo en su próximo juicio. Cuando le tocó a Marshall, se paró luego a defender a Jake, diciendo que tenía problemas de manejo de la ira, que era una condición médica real y que lo que necesitaba era tratamiento, no cárcel. Argumentó que tenerlo ahí adentro le impedía recibir la ayuda y los medicamentos que le hacían falta para controlar su problema, y hasta lo pintó como si meterlo a prisión fuera igual de cruel que castigar a alguien por tener diabetes o cáncer. Dijo que Jake no pensaba fugarse y que iba a cumplir con cualquier condición, desde alejarse de mi departamento hasta asistir a las terapias obligatorias. El juez escuchó todo sin cambiar la cara, luego bajó la mirada a los documentos que tenía enfrente y se puso a leer los reportes y los papeles de violación de fianza. El silencio en la sala era total, solo se oía el movimiento de hojas o alguien tosiendo por ahí. Al final, el juez levantó la cabeza y dijo que le negaba la fianza. Explicó que Jake sí había quebrantado las condiciones de su liberación previa y traía un patrón fuerte de amenazas a varias personas, hasta a una vecina ya mayor. Sacó el tema de la orden de restricción y el pendiente por agresión y dijo que con todo eso, era demasiado peligroso dejarlo libre. Ordenó que Jake se quedara detenido hasta su juicio. Jake se puso como tomate y se quiso levantar, pero el custodio lo sujetó del hombro y lo sentó otra vez. Marshall trató de alegar, pero el juez lo paró en seco diciendo que ya había decidido. Jake se volteó en su asiento y me clavó la mirada, con unos ojos llenos de odio,
como si pudiera matarme con ellos. Torció la boca feo y yo pude ver cómo apretaba las manos en puños, aunque tuviera las esposas puestas. El custodio también se dio cuenta y se puso en medio para bloquearle la vista. Se llevaron a Jake por la puerta lateral, de regreso a los separos, y él siguió mirándome sobre el hombro hasta que la puerta se cerró. Yo me quedé sentada un rato, hasta después de que todos empezaron a salir, porque sentía las piernas de gelatina y no estaba segura de poder pararme sin caerme. Constance se acercó y me preguntó si estaba bien. Yo solo asentí y le agradecí todo lo que dijo ahí adentro. Me dijo que esto era lo correcto y que podía estar tranquila porque Jake iba a estar encerrado hasta el juicio. Pero la verdad, no me sentía ni tantito segura. Sentía que los ojos de Jake se me quedaron pegados en la nuca todo el camino de salida. Esa misma tarde, mi cel vibró con un mensaje de Madison. Estaba larguísimo, como si hubiera estado horas escribiendo antes de animarse a mandarlo. Me ponía que yo tenía la culpa de que Jake estuviera encerrado como un animal, cuando lo que necesitaba era ayuda y apoyo, que su salud mental solo empeoraba ahí adentro, porque no le daban el tratamiento que requería. Según ella, ahí nadie entendía su condición. Lo rodeaban personas peligrosas y nadie se preocupaba por su salud. Dijo que si le pasaba algo, la responsable sería yo, y cargaría con eso para siempre. Me llamó egoísta y cruel, y que solo estaba usando el sistema legal para castigar a alguien enfermo. El mensaje seguía y seguía. Madison aseguraba que destruí su relación y acabé con cualquier oportunidad de que Jake mejorara. Me comparó con la gente que encerraba a pacientes en manicomios y se olvidaba de ellos para siempre. Terminó diciendo que esperaba que por fin estuviera feliz por haber conseguido lo que quería. Lo leí 2 veces, sintiendo el estómago hecho nudo. Una parte de mí quería contestar, explicarle otra vez que Jake no era un enfermo, era peligroso y violento, pero sabía perfectamente que eso no iba a cambiar nada. Madison ya estaba totalmente convencida de que Jake era la víctima y yo la mala del cuento. Y por más que tratara de explicarle mi versión, era clarísimo que nada iba a hacerla cambiar de opinión. Le tomé capturas a los mensajes y se los mandé al oficial Conway, quien me regresó la llamada como 20 minutos después. Le conté todo lo que Madison me había puesto. Al principio se quedó callado y luego me dijo que ese mensaje podía calificarse como acoso, pero que probablemente no era suficiente para levantar cargos. Me aclaró que, aunque el mensaje sí era largo y amenazante, solo era uno, y que, la verdad, los fiscales suelen necesitar ver un patrón de contacto antes de hacer algo. Me recomendó bloquear de una vez el número de Madison para ya no recibir nada suyo, y documentar cualquier intento de contacto que ella o alguien relacionado con Jake hiciera, ya fuera una llamada, un correo, o si alguien llegaba hasta mi departamento. Me pidió que, si surgía algo más, le avisara de inmediato, y él veía cómo podía ayudarme. Le di las gracias y colgué, pero me quedé viendo el mensaje de Madison en la pantalla, dudando si bloquear su número ya o no. Por alguna razón, quería saber si volvería a buscarme, o tal vez simplemente no me sentía lista para cortar de tajo a alguien que había sido una amiga, a pesar de todo lo que pasó. 2 días después, mientras preparaba la cena, sonó mi celular y vi que era un número que no conocía. Ya casi no contesto porque a cada rato me llegan llamadas de spam, pero algo me hizo contestar esa vez. Escuché la voz de una mujer preguntando si era yo, y al confirmar, se presentó como Layla Terrell. El nombre no me hizo sentido hasta que dijo que era la bartender a la que Jake había agredido. Sentí cómo se me tensó el cuerpo y me senté en la mesa de la cocina. Layla me contó que había sabido por la oficina del fiscal que yo había solicitado una orden de restricción contra Jake. Quería darme las gracias por atreverme a enfrentarlo, porque ella tenía muchísimo miedo de testificar en el juicio. Su voz era suave y un poco temblorosa, como si le costara trabajo animarse a hacer esa llamada, y me dijo que el saber que había más gente dispuesta a hablar en contra de Jake la hacía sentir menos sola y con más ganas de seguir adelante con el proceso. Le dije que lamentaba mucho lo que le había tocado vivir y que Jake era peligroso, que debía pagar por lo que hizo. Layla se quedó en silencio unos segundos y luego me preguntó si podíamos vernos a tomar un café. Dijo que necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que era vivir con las amenazas y el miedo que provoca a alguien como Jake. Yo acepté en el instante y quedamos de vernos en una cafetería por la universidad al día siguiente en la tarde. La cafetería tenía muebles diferentes entre sí, arte local en las paredes y olía riquísimo a café y pan reciente. Yo llegué primero, pedí un latte y me senté junto a la ventana a ver pasar a la gente. Layla llegó como 5 minutos después y la reconocí al instante por las fotos del informe de la policía. Era más bajita de lo que imaginé, llevaba el pelo oscuro en una cola de caballo y caminaba con una pequeña cojera. Pidió su café y vino a sentarse frente a mí. Platicamos un rato sobre el clima y el café, pero luego Layla respiró profundo y me empezó a contar cómo fue la noche en que Jake la atacó. Me dijo que era viernes en la noche, el bar estaba lleno como de costumbre, y Jake llegó solo como a las 8 y pidió una cerveza. Al inicio fue amigable, platicando de cosas sin importancia mientras ella trabajaba, pero conforme fue bebiendo, para la 8ª cerveza ya estaba hablando fuerte y poniéndose agresivo con los clientes. Layla contó que dejó de servirle, le dijo que ya era suficiente, que tenía que pedir un taxi o hablarle a alguien para que lo recogiera. En ese momento Jake cambió por completo. Empezó a gritarle e insultarla, diciéndole que quién se creía ella para decirle qué hacer. Layla trató de mantenerse tranquila y profesional, explicándole que eso era política del bar y solo estaba cumpliendo con su chamba. Pero Jake se puso peor, más furioso y más ruidoso, tanto que los demás empezaron a alejarse. De pronto,
Jake se brincó la barra. Layla dijo que todo fue tan rápido que ni tiempo le dio de reaccionar, que en un momento él estaba gritándole del otro lado y al siguiente la tenía enfrente con el puño levantado. Le dio un golpe en la cara y ella cayó hacia atrás sobre los estantes llenos de botellas. Jake no paró y siguió golpeándola mientras ella estaba en el suelo, protegiéndose como podía la cabeza con los brazos. Los otros bartenders y algunos clientes por fin lograron quitárselo de encima, pero ya le había roto la nariz y provocado una conmoción cerebral. Mientras hablaba, Layla se tocaba la cara y pude notar que tenía las facciones algo asimétricas, seguramente por las secuelas. Me contó que estuvo 2 días en el hospital y que tuvieron que operarle la nariz. Todavía sufría dolores de cabeza y tenía daños en los nervios del lado izquierdo de la cara, lo que a veces no la dejaba sonreír bien. Layla me dijo que el abogado de Jake, Marshall, la contactó semanas después del ataque para ver si retiraba los cargos, diciéndole que Jake atravesaba una crisis de salud mental y que no había querido lastimarla. Marshall insistía en que Jake tenía problemas de ira, que ya recibía terapia y tratamiento, queriendo hacer ver que continuar con el proceso era cruel porque Jake, según él, ya estaba lo suficientemente mal. Layla se negó rotundamente. Me dijo que el daño en su cara era permanente y lo más probable es que el dolor le iba a durar el resto de su vida. Me recalcó que Jake sabía perfectamente lo que hacía cuando se le fue encima. No le creyó lo de la salud mental, porque Jake esperó a que ella estuviera sola antes de brincar la barra. Si de verdad hubiera perdido el control, le habría pegado a cualquiera, pero fue directo contra ella por haberle dejado de servir. Layla me dijo convencida que sí testificaría en el juicio, aunque tuviera miedo, porque Jake tenía que enfrentar las consecuencias. No podía permitir que usara un supuesto diagnóstico solo para librarse de lo que le hizo. Pasaron 2 semanas y llegó mi audiencia para la orden de restricción definitiva. La anterior solo me cubría 2 semanas, así que ahora tenía que presentarme ante el juez y explicar por qué necesitaba algo más permanente. Jake apareció por videollamada desde la cárcel. Se veía enojado y retador con su overol naranja. Marshall estaba ahí, sentado en la mesa de la defensa con su laptop mostrando la transmisión de Jake. Y el juez, el mismo que me había tocado para la audiencia de la fianza, lucía igual de cansado que la vez pasada. Me senté en la mesa del Ministerio Público junto a Constance, quien estaba representando al Estado para que la orden de restricción siguiera vigente. Marshall empezó a decir que ya no hacía falta la orden porque Jake estaba en la cárcel y no había un peligro inmediato para mí. Comentó que, cuando Jake saliera después de cumplir su condena, tendría que ir a terapia y tomar clases de control de ira, y que con eso se solucionarían los problemas. Argumentó que todo era por malos entendidos y que en ningún momento Jake me había amenazado de forma directa. Sentí cómo se me subía el color al rostro de pura rabia al escucharlo darle la vuelta a todo lo que pasó. Cuando me tocó testificar, fui al estrado y el alguacil me pidió que jurara decir la verdad. Constance me pidió que contara cómo se había comportado Jake, así que le expliqué al juez las amenazas dentro de mi depa, su actitud desafiante acercándose y apretando los puños, cómo intimidó a la señora de Coleman y cómo murmuró que esto no se había acabado cuando Rick lo echó. Relaté lo del auto de Derek afuera de mi depa vigilando y que el oficial Conway corroboró que Derek era cercano a Jake y estaba ahí para espiarme. Le mostré al juez las capturas de los mensajes de Madison avisándome que, si algo le pasaba a Jake en prisión, sería mi culpa. Le expliqué lo estresante y aterrador que era saber que Jake buscaba vengarse porque yo lo había denunciado. El juez me escuchó sin perder detalle y tomó notas mientras yo declaraba. Al terminar, Constance me preguntó si quería decir algo más, y le dije que sinceramente temía por lo que Jake pudiera hacer cuando saliera de la cárcel. Marshall intentó cuestionarme, queriendo que admitiera que Jake nunca me había dicho tal cual que me iba a hacer daño. Le contesté que no, pero su actitud y la forma en que se comportaba dejaban muy claro sus intenciones. Marshall insistió en que eso no bastaba para una orden de restricción, pero el juez lo interrumpió y dijo que ya había escuchado suficiente, y que con base en mi testimonio y en todo lo que se presentó de Jake, la orden de restricción se mantendría por 1 año. Además, también ordenó que los conocidos de Jake, como Derek, ni nadie de su círculo pudieran buscarme, ni siquiera por él. Marshall protestó, pero el juez fue contundente y cerró el asunto. Esa tarde, al llegar a mi depa, encontré a Hailey en el sillón, claramente afligida. Le pregunté qué sucedía y me confesó que necesitaba contarme algo. Me dijo que desde todo lo de Jake y Madison, aunque Jake ya estuviera preso, la ansiedad no la dejaba en paz y que ya no podía quedarse a vivir ahí. Me confesó que soñaba con que Jake se metía o que llegaban sus amigos y que simplemente no lograba sentir tranquilidad ni concentrarse en sus clases. Me dijo que cuando terminara el semestre iba a irse a vivir con su novio. Le respondí que la entendía perfecto y que no había problema alguno, que ya desde hacía tiempo el depa se sentía inseguro y que no la culpaba por querer irse y quitarse ese peso de encima. Noté que se tranquilizó al ver que no me molestaba. Nos abrazamos y me prometió que seguiríamos en contacto, aunque en el fondo, las dos sabíamos que nada volvería a ser igual. Jake llegó y descompuso todo. En la oficina de apoyo a víctimas, las luces fluorescentes zumbaban y me daban dolor de cabeza. La señora que me atendió se presentó, pero yo estaba tan alterada que no retuve su nombre. Tenía una carpeta con papeles del caso de Jake y los puso sobre el escritorio. Me explicó que el juicio estaba programado en 6 semanas y que, con la violación de la fianza y todas las pruebas que junté sobre el comportamiento de Jake, estaban seguras de que podrían lograr una condena. Me dijo que la fiscal, Constance Burnett, estaba armando un caso fuerte para mostrar cómo Jake buscaba intencionalmente a mujeres y usaba como pretexto la salud mental para manipular y que lo defendieran. Me explicó con calma qué iba a pasar en el juicio
y me avisó que muy probablemente tendría que testificar sobre todas las amenazas y la intimidación de Jake. Me hizo saber que todo lo que documenté había sido valiosísimo, ya que la mayoría de las víctimas no tienen pruebas tan detalladas. Salí con una mezcla de alivio porque el sistema legal estaba tomando en serio mi caso, pero también con miedo por tener que enfrentar a Jake en el juzgado y contar todo frente a todos. 3 días después, estaba sola en el depa estudiando cuando tocaron la puerta. Me asomé por la mirilla y vi a Madison, que se veía pésimo, el pelo despeinado, unas ojeras muy marcadas y la ropa toda arrugada como si tuviera días sin cambiarse. Mi primera reacción fue no abrirle, pero al ver lo derrotada que estaba, dudé. Abrí la puerta con la cadena puesta y le pregunté qué quería. Madison me respondió muy bajito, casi temblando, que si podíamos hablar tantito. Le aclaré que Jake no tenía permitido acercarse y ella me dijo que venía sola y que sabía perfectamente las reglas. Con el teléfono en mano lista para marcar al 911 por cualquier cosa, me animé a dejarla pasar. Se sentó en el sillón justo donde antes se sentaba Jake, mientras yo preferí quedarme cerca de la puerta por si acaso. Madison miró todo el depa despacio, como si lo viera por primera vez, hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas y se soltó a llorar antes de decir nada. Se limpió la cara con la manga y empezó a contarme que el amigo de Jake la había corrido porque ya no podía pagar la renta, que no tenía a dónde ir, sus papás no le respondían y los pocos amigos que le quedaban ya ni le hablaban. Me miró con los ojos rojos e hinchados y admitió que empezaba a pensar que Jake no era quien ella creía. La verdad quise decirle, te lo advertí, pero la vi tan destrozada que solo me quedé callada. Madison reconoció que vivir con el amigo de Jake fue un infierno, porque él le hacía comentarios sobre lo que Jake decía de ella a sus espaldas, y que no era la primera vez, ya lo había hecho con otras exnovias. Me contó que llevaba 2 noches durmiendo en su coche y no sabía qué hacer. Por un lado me daban ganas de decirle que todo eso era por no escucharme y elegir a Jake, pero luego me acordé de cuando éramos amigas antes de que él viniera a destruir todo. Le dije que podía quedarse en su cuarto por un tiempo, pero solo si aceptaba 2 condiciones. Primero, tenía que empezar a ir con una terapeuta para trabajar las razones por las que justificaba la violencia de Jake. Segundo, debía cortar todo contacto con él. Nada de llamadas, mensajes, cartas o visitas, absolutamente nada. Madison asintió y juró que cumpliría ambas cosas, y además me pidió disculpas por todo lo que había dicho y hecho. Se le notaba realmente arrepentida, pero después de tantas mentiras no podía confiar del todo en ella. Le advertí que era su última oportunidad y que, si Jake volvía a aparecer en nuestras vidas, ella tendría que irse para siempre. Madison dijo que lo entendía y se fue a su cuarto. Esa noche la oí llorar durante horas al otro lado de la puerta. Pasó la siguiente semana casi sin salir. Solo salía de su cuarto para ir al baño o por algo de comer. Cuando nos cruzábamos, parecía un fantasma. Andaba en pijama, con el cabello sucio, y pasaba la mayor parte del día dormida. En cualquier momento se alcanzaba a escuchar su llanto entre las paredes. Cuando Hailey regresó y se dio cuenta de que Madison estaba de vuelta, le expliqué todo y le pedí que le diéramos una oportunidad. Una madrugada, como a las 2, me levanté a tomar agua y encontré a Madison sentada en la mesa de la cocina, con las luces apagadas y llorando. Prendí la luz y le pregunté si estaba bien, aunque era obvio que no lo estaba. Madison levantó la vista y me contó que un amigo de Jake le había confesado que él le fue infiel durante toda la relación, y hasta le mostró los mensajes que Jake se mandaba con al menos 3 mujeres más, donde él la llamaba loca y decía que solo estaba con ella porque era fácil de manipular. Madison se cubrió la cara y lloró, diciendo que lo había defendido y había alejado de su vida a toda la gente que sí la apreciaba, mientras él se burlaba de ella con otras personas. Me senté enfrente y la dejé desahogarse un buen rato antes de decir algo. Luego empezó a contarme cómo Jake la fue alejando poco a poco de sus amigos en el último año. Me explicó que cada vez que planeaba algo por su cuenta, él se enojaba y acusaba a sus amistades de no entender su relación. Ahora se daba cuenta de que todo eso era para tenerla aislada y sin apoyo. Madison me confesó que Jake siempre le repetía que su familia no la quería de verdad y que solo él la entendía y se preocupaba por ella. Me platicó cómo logró convencerla de que los demás eran prejuiciosos y que ella tenía que protegerlo de quienes, según él, nunca comprenderían su situación. Madison me miró con terror en los ojos y me dijo que por fin entendía que la supuesta salud mental era nada más una excusa que Jake usaba para controlarla y hacerla justificar su violencia. Dijo que se sentía muy tonta por no haberlo visto antes. Le sugerí que hablara con una psicóloga especializada en violencia familiar, pero de inmediato se puso a la defensiva. Aseguró que ella no era víctima de abuso porque Jake jamás le había pegado. Con mucho cuidado le expliqué que hay violencia más allá de los golpes y que el abuso psicológico y la manipulación también cuentan. Le expliqué que todo eso que Jake le había hecho, el aislamiento, el control, hacerla dudar de sí misma, era justo el ejemplo de abuso emocional. Madison se quedó pensando largo rato y al final admitió que nunca lo había visto así porque Jake siempre se hacía pasar por la víctima. Me preguntó cómo podía buscar ayuda y le prometí que en la mañana la ayudaría a encontrar a alguien. Madison me dio las gracias y se regresó a su cuarto. Yo ya no pude dormir el resto de la noche, pensando en cómo Jake le había hecho daño a tanta gente y que, aunque estuviera en la cárcel, seguro ya ideaba cómo manipular a alguien más. Madison fue a su primera cita con la terapeuta la semana siguiente y regresó muy afectada. Se sentó en el sillón, viendo hacia la nada, y cuando le pregunté cómo le había ido, me contó que la consejera la ayudó a ver todas las formas en que Jake la había controlado y manipulado desde el principio. Madison me explicó que juntas repasaron toda su relación y la consejera le señaló los focos rojos que ella había minimizado o justificado. Me habló sobre algo que le llamó Darbo, que significa negar, atacar e invertir los papeles de víctima y agresor.
y me dijo que Jake usaba justo ese patrón cada vez que alguien le quería reclamar algo. Madison me confesó que se sentía increíblemente ingenua por haber caído en una manipulación tan obvia y que no podía creer que hubiera defendido a alguien que lastimó a tantas personas. Le respondí que no era tonta, que hay personas como Jake que son expertas en detectar puntos débiles para aprovecharse de los demás. Madison me preguntó si creía que era mala persona por haber permitido que Jake se saliera con la suya, y le dije que no, pero sí tenía que hacerse responsable por las cosas que hizo mientras estuvo bajo su influencia. Ella asintió, y me dijo que la consejera le había dicho lo mismo. 6 semanas después, por fin llegó la fecha del juicio de Jake. A mí me llamaron a testificar primero, así que tuve que subirme al estrado y responder las preguntas de Constance Burnett sobre el comportamiento de Jake. Conté cómo me amenazó en mi propio departamento y cómo se me plantó enfrente, cerrando los puños cuando lo confronté. Hablé de la manera en que intimidó a la señora Coleman y cómo hasta sonreía, como si le gustara asustar a alguien mayor. Le relaté al jurado la amenaza que Jake me susurró cuando Rick lo sacó de mi casa, y cómo a partir de ahí viví con miedo todos los días. Expliqué lo del amigo de Jake vigilando mi departamento, y cómo el oficial Conway confirmó que efectivamente era vigilancia. Les mostré las capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de Madison, donde me decía que si a Jake le pasaba algo en la cárcel, iba a ser mi culpa. Describí el miedo constante a que Jake planeaba vengarse de mí por haberlo hecho arrestar. Los del jurado me escuchaban atentos y algunos hasta se veían molestos por todo lo que conté. Después subió Layla al estrado y relató la noche en que Jake la atacó en el bar. Explicó que dejó de servirle alcohol después de 8 copas porque ya se estaba poniendo agresivo con otros clientes. Y entonces Jake empezó a gritarle, insultarla y acusarla de discriminarlo. Cuando ella le pidió que se fuera, Jake brincó la barra y le pegó en la cara. Layla se tocó la mejilla, donde aún se le nota una cicatriz, y narró que otros compañeros tuvieron que quitarle a Jake de encima. Platicó cómo acabó en el hospital y que necesitaron operarla para reparar el daño en un nervio, pero aún así, siente dormido un lado de la cara. Varios del jurado se veían incómodos, y una señora hasta estaba llorando. Marshall DeWitt intentó decir que Jake tenía problemas de manejo de ira y que necesitaba ayuda, no castigo. Pero Constance Burnett presentó pruebas de que las acciones de Jake eran planeadas, no impulsivas. Presentó los mensajes de texto donde Jake planeaba peleas y alardeaba de cómo manipulaba a la gente. Además, sacó a la luz todas las órdenes de restricción y el patrón repetido de violencia, especialmente contra mujeres. Explicó que alguien con un verdadero trastorno de impulsos no podría planear campañas de manipulación ni elegir a sus víctimas de manera tan calculada. Con todas esas pruebas, era evidente que Jake sabía perfectamente lo que hacía. El jurado regresó tras 3 horas y me quedé sentada, casi sin respirar, mientras el portavoz se levantaba para leer el veredicto. Culpable de todos los cargos por agresión agravada, Jake se puso rojo y empezó a gritar que era una conspiración en su contra, que el sistema estaba amañado, que lo estaban discriminando por su condición. Los de seguridad tuvieron que sujetarlo porque le gritaba amenazas tanto a la jueza como al jurado. Madison, sentada junto a mí, lloraba en silencio, y yo le apreté la mano porque, aunque Jake merecía ese castigo, verlo perder los estribos así daba miedo. La jueza golpeó su mazo y dijo que la sentencia sería en 2 semanas. Luego ordenó que Jake saliera escoltado. Él forcejeó con los agentes mientras no paraba de gritar que nos ibas a hacer pagar y que su abogado iba a apelar. A Marshall DeWitt se le veía derrotado. Solo empacó sus cosas sin voltear a ver a nadie. Pasaron 2 semanas y Madison y yo fuimos juntas al juzgado para la sentencia de Jake. Ella llevaba ya varias sesiones de terapia a la semana y se le notaba otra actitud, mucho más consciente, como si al fin hubiera salido de la burbuja en la que Jake la tenía. Nos sentamos hasta atrás y desde ahí vimos entrar a Jake, ahora con el uniforme naranja y esposado. Se veía más flaco y con unas ojeras marcadas. La jueza repasó el caso y recalcó las anteriores órdenes de restricción, el patrón de violencia que Jake tenía contra mujeres y su cero remordimiento. Lo sentenció a 3 años de cárcel estatal, con asesoría obligatoria en manejo de ira, que debería seguir incluso después de su liberación. Además, le dieron 5 años de libertad condicional y todas las órdenes de restricción se hicieron permanentes por ese periodo. Esta vez, Jake nada más se quedó mirando fijo, como si ya se hubiera rendido y ni ganas le quedaran de fingir algo. Madison se volvió a soltar llorando, pero era diferente, como si por fin estuviera dejando ir a ese Jake que creía conocer y ya no sintiera tristeza por el verdadero Jake que estaba ahí sentado. Los agentes se lo llevaron y ni nos notó. Ya no gritó, no puso pretextos, solo salió como si ya no estuviera presente mentalmente. Afuera del juzgado, Layla nos esperaba en las escaleras, y en cuanto me vio, me abrazó muy fuerte. Me dijo que al fin se sentía segura, al saber que Jake estaría encerrado por 3 años y ya no podría lastimar a nadie más. Su cara ya había sanado mucho, pero todavía tenía un ligero detalle en su sonrisa por el daño al nervio. Me contó que había empezado un grupo de ayuda para otras mujeres a las que Jake había hecho daño a lo largo de los años, y nos invitó a Madison y a mí a la próxima reunión. Madison aceptó antes de que yo dijera algo, y Layla también la abrazó, diciéndole que estaba súper orgullosa de que se hubiera animado a salir y buscar ayuda. Compartimos teléfonos, y Layla nos avisó que el grupo se juntaba los jueves en la tarde en el centro comunitario. Cuando íbamos al coche, sentí una mezcla extraña de alivio y cansancio, como si hubiera estado tensa tanto tiempo que hasta se me olvidó cómo relajarme. El jueves en la noche, Madison y yo fuimos al centro comunitario, y llegamos a la sala donde ya estaban 6 mujeres sentadas en círculo. Layla nos presentó, y poco a poco fue dándole la palabra a cada quien para que dijera su nombre y cómo conoció a Jake.
La primera mujer contó que había salido con Jake hacía 2 años, y él la fue aislando de su familia hasta que pudo escapar. La segunda relató que Jake perdió su trabajo por amenazarla cuando lo rechazó. Una tras otra, todas compartieron su historia, y se repetía el mismo patrón. Al principio, Jake parecía encantador, luego empezaba a controlar todo, y cuando no se salía con la suya, pasaba directo a la violencia. Siempre tenía una excusa, siempre les echaba la culpa a ellas por provocarlo con su supuesto problema. Madison escuchaba con lágrimas rodándole por el rostro, dándose cuenta de que no era especial ni diferente. Jake había usado exactamente las mismas estrategias con todas las que creyó que eran vulnerables, manipulándonos a todas de la misma forma. Cuando le tocó a Madison hablar, les pidió perdón por haber defendido a Jake y haber permitido su comportamiento. Las otras mujeres la trataron con mucha empatía, y muchas mencionaron que ellas también defendieron a Jake antes de poder ver la verdad. Layla cerró la sesión recordándonos que no era nuestra culpa caer en su manipulación, y que reconocer el patrón era el primer paso para sanar. El siguiente fin de semana, los papás de Madison vinieron de visita y, ya en la sala, tuvieron la charla más honesta que habían tenido como familia. El papá de Madison le pidió disculpas por no haberse dado cuenta antes, y reconoció que debió intervenir cuando Jake empezó a alejarla. Se veía realmente afectado, repitiendo que sentía que había fallado como papá. La mamá de Madison era difícil de leer, insistiendo en que Jake parecía buen muchacho al principio, y que los temas de salud mental son complicados. Pero cuando su esposo insistió, por fin aceptó que había estado en negación porque aceptar la verdad era aceptar que su hija sí estuvo en peligro. Acordaron empezar terapia familiar para entender mejor la violencia doméstica y aprender cómo apoyar a Madison en adelante. Antes de irse, el papá de Madison me llamó aparte y me agradeció que nunca la soltara, ni cuando ella alejaba a todos. Dijo que la mayoría se hubiera rendido, pero yo seguí tratando de ayudarla. El lunes, me reuní con Rick en su oficina para hablar del tema del departamento. Él había estado al tanto del caso y ya sabía que Jake iba a pasar 3 años en prisión. Me dijo que dejaría a Madison vivir ahí el resto del semestre porque estaba recibiendo ayuda profesional y el peligro inmediato ya había pasado. También me mencionó que Hailey le había preguntado si era seguro volver, ya que Jake estaba preso. Le dije a Rick que Hailey tenía todo el derecho de estar cautelosa, pero que Madison ya era otra persona y estaba trabajando mucho en ella misma. Rick tomó algunas notas y dijo que hablaría directamente con Hailey para resolver sus dudas. Cuando regresé al departamento, sentí un enorme alivio de que Rick nos hubiera echado la mano en lugar de simplemente correr a todos para evitarse broncas. Con todo lo de Jake ya resuelto por fin, pude enfocarme en sacar bien el semestre. Incluso mis calificaciones empezaron a subir porque ya no vivía con el pendiente de mi seguridad, ni angustiada por las locuras que pudiera hacer Jake. La verdad, andaba tan distraída en los parciales que casi reprobar 2 materias, pero mis profes entendieron cuando les platiqué lo que estaba pasando. Me dieron chance de entregar tarde unos trabajos importantes y me permitieron repetir un examen después del juicio. Ahora me estaba poniendo al corriente y hasta empezaba a disfrutar las clases de nuevo, en vez de ir nada más por cumplir. Hasta mi profe de psicología se me acercó para preguntarme si me animaría a compartir mi historia el próximo semestre en su clase de sensibilización sobre violencia familiar, y le dije que lo iba a pensar. Madison empezó a hacer voluntariado en la asociación local que ayuda a víctimas de violencia, la misma que organiza el grupo de Layla. Terminó la capacitación para ser consejera y empezó a apoyar a otras personas con tips para identificar focos rojos antes de que el abuso fuera a más. Me contó que ayudar a otros le estaba sirviendo para procesar su propia culpa y vergüenza por todo lo que dejó pasar con Jake. A veces llegaba después de estar en la asociación y platicábamos sobre los patrones que veía en las historias de otras chicas, notando lo mucho que se parecían a lo suyo. Me contó que su terapeuta le dijo que ese voluntariado era parte de su proceso de sanar, pero que tenía que cuidar no cargar con broncas ajenas mientras todavía estaba trabajando en las suyas. 3 meses después de la sentencia de Jake, Madison se sentó conmigo y me dijo que la habían aceptado en otra universidad el semestre siguiente. La nueva escuela estaba cerca de la casa de sus papás. Así tendría más apoyo y chance de empezar de cero, lejos de todo lo que le recordaba a Jake. Estaba súper nerviosa al contármelo, como si pensara que me iba a sacar de onda, pero yo le dije que me parecía lo mejor y que la apoyaba. Ya había hablado con Rick para terminar el contrato, y él la dejó irse sin cobrar penalización por todo lo que habíamos vivido. Las semanas siguientes, nos la pasamos empacando su cuarto, viendo qué cosas se llevaba y qué iba a donar. Hailey decidió regresar y tomar el cuarto de Madison para la primavera, así que al menos no tendría que buscar nueva roomie. El último día de Madison nos tomamos fotos juntas y prometimos seguir en contacto, aunque en el fondo sabíamos que nuestra amistad ya no sería como antes. El grupo de Layla siguió creciendo, y para fin de semestre, ya éramos 12 mujeres yendo seguido. El grupo ya no solo era para desahogarnos, porque Layla nos organizó para moverle a cosas concretas en la ciudad y cambiar la manera en que los negocios tratan a clientes problemáticos. Logramos que la asociación de bares mejorara la capacitación del staff para lidiar con clientes violentos. Ahora los meseros y bartenders tienen protocolos claros sobre hasta cuándo servir alcohol, cómo calmar broncas y cuándo llamar a la policía sin miedo a que sus jefes los regañen. Hasta pusieron botones de pánico detrás de las barras que conectan directo con la patrulla. Sabíamos que todo eso no iba a borrar lo que nos pasó,
pero al menos evitaría que otro Jake hiciera lo mismo. Unas semanas después, cuando ya todo estaba más tranquilo, una tarde escuché que tocaban la puerta y era la señora Coleman, que venía con un plato de galletas de chispas de chocolate, bien envuelto. Me las dio antes de que pudiera decir algo, con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que quería darme las gracias porque por fin volvió a sentirse segura en el edificio y que había pasado semanas aterrada mientras Jake anduvo cerca. Me confesó que dormía con el celular pegado y brincaba con cualquier ruido en el pasillo, por miedo a que él regresara y cumpliera sus amenazas. La señora Coleman me agarró la mano y me dijo que estaba muy agradecida porque yo me animé a ponerle un alto a él, justo cuando Madison aún lo defendía. Me dijo que mucha gente solo se hubiera cambiado de lugar o hubiera hecho como que no veía nada, pero que yo sí hice lo correcto aunque fuera difícil y diera miedo. Después de que se fue, me quedé sentada en el sillón comiéndome las galletas, sintiendo una mezcla rara de orgullo y tristeza, porque enfrentarme a Jake fue necesario, pero también significó perder una amistad que ya no iba a ser igual. El último día que vivimos juntas, Madison, Hailey y yo pedimos pizza y nos sentamos a cenar en la mesa de la cocina, como antes de que todo se descontrolara. Al principio la plática fue medio incómoda y llena de silencios, pero poco a poco empezamos a hablar en serio de todo lo que había pasado. Madison volvió a pedirnos perdón por no escucharnos sobre Jake y por dejarse manipular para defenderlo. Nos contó que su terapeuta le ayudó a entender que estaba tan necesitada de sentirse importante para alguien, que por eso pensó que aguantar los problemas de Jake la hacía especial. Hailey aceptó que le dio miedo enfrentarlo de frente porque no quería que se pusiera peor la situación, y yo admití que ojalá hubiera buscado antes a Rick o a la policía, en vez de esperar que Madison cambiara sola. Todas quedamos en seguir en contacto, y Madison se comprometió a escribirnos contándonos cómo le iba en su nueva vida, aunque reconocimos que nuestra amistad ya nunca volvería a ser lo que era antes de Jake. Hay cosas que simplemente rompen una relación, aunque el peligro ya se haya ido, y tratar de fingir que todo es como antes sería desgastante y falso. Empezó el semestre de primavera, y me cambié a un departamento nuevo del otro lado del campus con 2 roomies a quienes investigué bien antes de aceptar, reuniéndome varias veces y checando sus referencias. Aprendí a hacerle caso a mi intuición y a ser muy clara desde el inicio con lo que sí y no permitía en mi espacio. Mis nuevas compañeras, Olivia y Jess, eran chicas súper tranquilas, cada una en lo suyo y respetuosas de la privacidad, lo cual se sentía aburrido comparado con el drama anterior, pero era justo lo que necesitaba. Me aseguré de poner reglas claras de visitas en el contrato, y les conté desde el principio lo que había pasado con Jake, para que entendieran por qué era tan estricta con quién podía entrar al departamento. Ellas lo captaron a la perfección y me dijeron que les daba gusto tener una roomie que de verdad se preocupara por la seguridad, en vez de hacerse como que no pasa nada o pensar que los problemas desaparecen solos. Un año después, me está yendo muy bien en la escuela, y además trabajo medio tiempo en el programa de apoyo a víctimas, que en su momento me echó la mano cuando todo se vino abajo con Jake. Ahora me toca apoyar a otras personas a entender cómo funciona el sistema legal y a encontrar ayuda cuando están en situaciones peligrosas. Y sinceramente, se siente muy bien poder usar todo lo que viví para acompañar y orientar a quienes están asustados o no saben por dónde empezar. Por los mensajes que a veces me manda Madison, parece que le va muy bien en su nueva escuela. Lleva medio año saliendo con alguien que la trata como se merece y que no le anda echando la culpa a problemas de salud mental para justificar cosas que no van. En el bar de Laila ya están en marcha todos los nuevos protocolos de seguridad por los que tanto insistimos y desde entonces no ha habido ningún problema grave. Ella me platicó que gracias a los botones de pánico y las capacitaciones para calmar situaciones, varias veces han evitado broncas serias. Jake sigue en la cárcel cumpliendo su condena y todavía le cuelgan 2 años más, pero nosotras ya seguimos adelante con nuestras vidas. Ahora somos más fuertes y más sabias después de haber sobrevivido a su manipulación y violencia, y usamos todo ese aprendizaje para cuidar a otras personas y que no tengan que pasar por lo mismo.